Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Desestatizar la economía venezolana y disminuir el papel del Estado en muchos sectores para darle plena vigencia y vitalidad a la sociedad civil fue uno de los planteamientos presentados por especialistas en un evento que analizó la participación privada como aporte al desarrollo. Herbert Torres, asesor de la encuestadora Gallup Internacional, subrayó que el Estado ya no cuenta con los recursos para hacer inversiones públicas en empresas en las que no hubo ningún tipo de contraloría y que habrá la necesidad de que se retire del control de las empresas productivas. Torres destaca que Venezuela es el país que durante los últimos 20 años experimentó el crecimiento más pronunciado de empresas públicas en el mundo. Tenemos más de 800 empresas en Venezuela públicas que están en todos los sectores y algunas de ellas, o muchas de ellas, están en los eslabones críticos de las cadenas productivas, por lo que su desempeño afecta obviamente a toda la economía. En tanto, Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía de Venezuela, explica que el rediseño de la política económica debe incluir una apertura del financiamiento internacional, lo que según dijo abriría el espacio para tratar de generar un crecimiento económico en un contexto de estabilidad. El tema de tratar de reducir la inflación y eso implica una reforma fiscal profunda que al final implique una estructura del sector público que sea financieramente viable. Hace 2 semanas, la Asamblea Nacional Constituyente Madurista aprobó la denominada Ley Antibloqueo que buscaría privatizar actividades económicas que competen al Estado y le otorga al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, poderes excepcionales. El Parlamento de mayoría opositora calificó el mecanismo de inconstitucional y acusa al gobierno de pretender saquear lo poco que queda en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La Alianza Venezolana en Utah es una organización que busca promover la participación de los venezolanos en la esfera social y política de Estados Unidos, convencidos de que el voto latino puede hacer la diferencia en las elecciones del 3 de noviembre, buscan educar a la comunidad latina y especialmente venezolana en el Estado. Nuestro voto es tan importante que en estos momentos puede cambiar completamente el rumbo de los Estados Unidos. Explica Mayra Molina, quien es miembro de la organización y lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Ella afirma que cuando el 3 de noviembre deposite su voto, lo hará pensando más allá de las fronteras estadounidenses. Cuando es la cuestión de votar, pues yo miro las dos perspectivas. Si va a ser un gobierno que va a traer beneficios también para Venezuela y para las personas que están allá. Víctor Hugo Pinilla es venezolano, lleva más de 25 años en Estados Unidos y es miembro de la Alianza Venezolana en Utah. Afirma que las elecciones en curso son de las más importantes en la historia estadounidense y que, aunque definió su voto, seguirá muy de cerca los debates ante un eventual cambio de último minuto. Por supuesto que sí pueden influir en mi decisión de votar por X o por Y, por supuesto. Y por eso es que los debates existen, para que la gente tenga la aproximación directa y concreta con el personaje, con el candidato. Utilizando las redes sociales como plataforma de difusión, la Alianza Venezolana en Utah busca educar a la comunidad sobre el proceso electoral estadounidense e involucrarlos en la participación cívica en el Estado. Yesler Molina, quien es director político de la organización, explica el motivo. El primer problema que tuvimos en Venezuela fue la falta de involucrarnos en la política. No dejemos que lo que pasó en nuestro país se repita, que era más que todo esa apatía a votar, esa apatía a participar en la política. Molina reconoce el rol de Estados Unidos para lograr un cambio político en Venezuela, razón por la que la situación de su país tendrá un papel importante en estas elecciones presidenciales. No importa quién sea el candidato, el apoyo de los Estados Unidos es necesario para un cambio en Venezuela. Laura Sepúlveda, Venezuela 360, Salt Lake City. Uno termina siendo bueno en lo que hace por práctica. Y en la música siento yo que uno termina practicando muchas veces con más sentido cuando lo hace desde el amor que cuando lo hace desde lo únicamente técnico. Mi nombre es Rafael Eduardo Pino Romero. Soy de Caracas, Venezuela y soy músico, compositor. Cuando la vida tiene reveses que no logramos asimilar. En términos de lo que significa la cultoría, yo no me considero un cultor porque yo sencillamente estudio y recreo la tradición. De repente, bueno, un defensor de la tradición. Acabo de
de estrenar un álbum en solitario, que es un álbum de fusión, es un álbum que yo siempre he dicho, bueno, a los que les gusta el rock y nunca han tenido relación con la tradición les va a gustar porque la estética es medio rockera. A los que les gustan las canciones de canción de autor, no sé, Jorge Drexler, Rubén Blades, cada uno en su estilo, también les va a gustar porque es un disco esencialmente de canciones, y a quienes les gusta la tradición les va a gustar porque la tradición está impregnada en cada uno de los... Bueno, yo tengo la fortuna de haber estado nominado junto a Eduardo Ramírez con uno de los proyectos que tengo, que es el Tuyero Ilustrado, en el 2017 a los Latin Grammy, y ese pudiese ser el logro quizá para algunos más importante, ¿no? De puertas afuera, ¿no? De puertas adentro creo que la posibilidad de hacer la música con que crecí, de seguir haciendo la música con que crecí, de vivir de esto, la posibilidad de haber viajado por el mundo mostrando esta música. Vivo solito en el mundo, sin hijos y sin esposa, y hasta aquí no más sería, y hasta aquí no más será. Yo le digo a toda esa gente que está allá afuera, cruzando calles, que está allá afuera buscándose la vida, que sí, que se permitan llorar, que se permitan insultar a la vida o quejarse, porque eso también nos ayuda a nosotros como a fugar un poquito de esa frustración, pero que nunca dejen de trabajar y nunca dejen de pensar en que no solamente es su nombre el que están llevando afuera, sino también el de todo un país. Junto con Edward, en este proyecto del Tuyero Ilustrado, compusimos un tema que se llama Buen Viaje, y habla acerca de eso. Dice como: le advertí a la providencia y le participé al destino, que me compré un mapa mundi para encontrar mi camino. Me olvidé del peso extra y empaqué lo necesario en una mochila usada que costó todo el salario. Estoy mudando los dientes. No, vamos otra vez de arriba. Recuerda cuando termina: nunca me río, nunca juego, estoy mudando los dientes. Yo comencé a hacer clases en noviembre. Yo tengo, por fortuna, bueno, una agenda copada de gente que se está formando, o bien sea en el asunto de la composición de canciones, o bien sea en el asunto de la construcción de la voz, o bien sea en el abordaje del repertorio tradicional venezolano. Yo llevo mi casa a todos lados, y mi casa a mi país. O sea, lo he vivido así, también desde la tradición. Uno tiende como a pensar que la gente que hace música tradicional es más nacionalista o menos nacionalista. Y no, es una cosa como el sabor de casa, digamos, el aroma de casa que a uno le recuerda de dónde viene, y eso es lo único, creo yo, que nos permite saber hacia dónde podemos ir. De acuerdo a un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental que vela por los derechos de los privados de libertad, alerta que entre octubre del 2019 y abril de este año, de las 55 muertes que contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, que según la institución es de 167%. Nos sigue preocupando porque vemos que la situación va en aumento y no hay una mejoría, no hay una intención de parte de las personas responsables de que esta situación suceda, sino que la están ocultando. Girón detalla que desde que en marzo fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19, se prohibieron las visitas y el ingreso de medicamentos y alimentos a centros de reclusión. La activista de derechos humanos afirma que no hubo un protocolo de atención, por lo que muchos de los presos con VIH y tuberculosis no recibieron el tratamiento durante 3 meses, el que es entregado por sus familiares y no por el Ministerio de Salud. En tanto, el médico infectólogo Santiago Bachi destaca que el personal sanitario dedicado a la evaluación de los presos no es la más adecuada y que los tratamientos no llegan con la debida continuidad. Un 76% que nunca llegaron a recibir tratamiento, o sea, casi la mayoría de aquellos enfermos que se detectaron tuberculosis no llegaron a recibir tratamiento. De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek Saab, junto al Poder Judicial, la institución que preside se encuentra trabajando para descongestionar los centros de detención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En Venezuela continúa lo que ciudadanos catalogan como un asedio a funcionarios del gobierno interino. Tal es el caso de David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y Romer Rubio, cuyas viviendas fueron allanadas recientemente por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, por haber sido nombrados como presuntos integrantes del Consejo de Protección de Activos del país en el exterior. Este órgano fue creado por Juan Guaidó con la finalidad de saber cuáles son esas propiedades, impedir el control
control de Maduro y resguardarlas. A este respecto, el dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gabriel Santana, advirtió que no se puede olvidar que en el país persiste un sistema de gobierno violador de derechos fundamentales. Es un recordatorio constante de que vivimos en dictadura. El régimen a todo lo que se lo ponga, lo ataca, lo persigue, lo mete preso, lo manda para el exilio. Del mismo modo, el dirigente opositor juvenil Álvaro Ponce catalogó como inaceptable que se persiga, dijo, a las personas que buscan un cambio de rumbo político de manera pacífica. Creo que la represión en cualquier ciudad o cualquier pueblo creo que es inaceptable. Creo que no hay libertad. Aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre los allanamientos realizados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, admitió recientemente que persiste en la búsqueda para avanzar en el diálogo con la oposición del país, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral y para avanzar en la creación de confianza. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.